Mis saludos, estudiantes, profesores y demás familiares que en estos momentos se ponen en contacto con nuestra clase de Historia de Cuba, específicamente para los estudiantes del 12º grado y el tercer año de la enseñanza técnica y profesional. Recuerden que ya en la clase anterior habíamos un poco comentado lo que íbamos a trabajar en el día de hoy. Cerramos la primera etapa de la revolución, esa etapa democrático, popular, agrario, antiimperialista, donde hemos visto algunos momentos significativos, sobre todo hechos que nos demuestran ese carácter que le dábamos a la etapa. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a una de las cosas que más ustedes conocen, y es la agresividad del imperialismo, de la contrarrevolución interna y sobre todo lo que ocurre en el año 1961. Recuerden la invasión por Playa Girón y Playa Larga. Un momento significativo donde vimos la crisis, la situación que esto provocó desde el punto de vista de las relaciones internacionales y sobre todo lo que significó en la unidad y la consolidación de la construcción del socialismo. Por lo tanto, son elementos importantes que quisiéramos trabajar en la clase de hoy. Repito, vamos a concluir una temática que siempre vamos a tocar algunos elementos importantes que nos van a servir de base para llegar a esa conclusión. ¿Por qué a esta etapa la llamamos etapa democrático, popular, agrario y antiimperialista? Pero bien, sin dar mucho rodeo, vamos a la temática, a aquellos elementos que nos sirven de base para ver qué vamos a trabajar en el día de hoy. Ahí tenemos, bueno, capítulo número 6, como siempre hemos dicho, estamos trabajando la etapa de la Revolución Cubana en el poder, un capítulo que tiene varios momentos. Recuerden que son 4 grandes momentos y estamos en el primero de ellos, de 1959 a 1961. Pero específicamente en la clase hoy que vamos a trabajar, un periodo que va de 1960 a 1961, y como dice la temática, la continuidad de las agresiones del imperialismo. ¿Por qué continuidad? Porque nosotros en clases anteriores, recuerden la segunda clase, ya habíamos hablado de cuál era la reacción, tanto del imperialismo como la contrarrevolución interna ante aquellas primeras medidas que tomó la revolución en el año 1959. Vamos a ver cómo esto se manifiesta en todo el periodo. Y específicamente ahí están las temáticas de la clase: las agresiones del imperialismo y esa contrarrevolución interna, la proclamación del carácter socialista de la revolución, la invasión por Playa Girón y algo muy importante que está al final de la clase, factores que en esta etapa nosotros fuimos consolidando para poder decir, bueno, a partir de 1962 en Cuba comienza la construcción del socialismo. En esta etapa se crearon las bases, se dieron los momentos más importantes, se aprobaron las primeras medidas de la revolución y todo eso fue creando un basamento que da la posibilidad entonces de pasar directamente a la construcción del socialismo. Y ya entonces caeríamos en la segunda etapa de la revolución, 1962 a 1975. Por lo tanto, cuando estamos hablando de todo este contenido, es importante que ustedes prioricen algunas de estas ideas, elementos que ya conocemos, pero que es importante. Y siempre yo le hago la sugerencia, siempre que trabajemos cualquiera de las etapas que tiene la revolución en el poder, sobre todo las que están explícitas en su libro de texto, las 4 etapas que allí tenemos, siempre es importante ver cuál es la reacción de ese imperialismo, la reacción de la contrarrevolución ante todas estas medidas y ante el propio desarrollo económico-social de la revolución. Y todo esto nos va a demostrar algo, que Estados Unidos siempre ha sido el enemigo de la independencia de Cuba. Lo vimos en la etapa colonial, en todo aquel interés norteamericano por apoderarse de la isla de Cuba. Lo vimos en la República neocolonial, cómo a través de mecanismos de dominación mantenían el control de la isla. Y ahora, en la revolución al poder, el objetivo es destruir la revolución con ese mismo empeño total del dominio de la isla. Por lo tanto, a lo largo de toda la historia, Estados Unidos ha sido nuestro enemigo histórico. Y esto es lo que nos argumenta en la clase de hoy otros hechos que ustedes pueden utilizar. Pero bien, vamos al contenido. Vamos a hablar de otros ejemplos donde se ve manifestada la actuación de ese Estados Unidos junto con la contrarrevolución. Vamos allí. Pudiéramos hacerlo así de esta forma, como lo hemos hecho en clases anteriores, ver una selección de algunos. Recuerden que no podemos ponerlos todos, no nos da el tiempo. Quisiéramos ahondar en muchos de ellos, vamos a tratar de que sean los más significativos, los más importantes. Pero es importante que ustedes los sinteticen y ese es un trabajo que ustedes tienen que ir haciendo. Ustedes, a partir de las orientaciones que les damos en la teleclase, a partir de las sugerencias, porque son sugerencias,
ustedes trabajen, hagan resúmenes, hagan sus esquemas para que lleguen a conclusiones de todo el trabajo. Esto les sirve de base, pero no es un trabajo terminado, y eso es bueno que quede claro en todos. Este no es un trabajo terminado, es un trabajo que orientamos para ampliar. Por lo tanto, estamos hablando de una sistematización de hechos que son importantes. Ahí tenemos dos primeros, que ya los conocemos, pero en esta etapa se profundizan. La reducción de la cuota azucarera y la suspensión de la exportación de petróleo. Recuerden que fue una de las variantes utilizadas por los Estados Unidos para destruir la economía cubana, esa naciente economía muy afectada con el éxodo de técnicos y toda una serie de funcionarios norteamericanos, y la economía quedó débil. Y ahora argumentan todos estos elementos, la agudizan a partir de la reducción de la cuota azucarera y la suspensión de esas exportaciones de petróleo. Y entonces ahí viene el papel de la UR que habíamos ya destacado. La UR se convierte en un factor importante en todo este proceso. Otro de los hechos, y ahí lo tenemos, el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, 3 de enero de 1961. Ya era un preludio de lo que venía en este año 61. Relaciones diplomáticas, ya veníamos viendo todos los efectos económicos, cómo se está implementando todo, una serie de recursos, de mecanismos que nos van a llevar después al bloqueo económico concretado, autorizado y ya legalmente establecido por el gobierno norteamericano. Pero ya tenemos un paso importante, el rompimiento de las relaciones diplomáticas, y esto da la cobertura a que se estaba gestando una gran acción bélica, una invasión de mercenarios. Y desde el año 61 estamos viendo todos estos elementos. Y otra de las cosas que ustedes pueden situar en su cuaderno es esta, los sabotajes a la economía. Yo les pongo el caso del Encanto. Recuerden que eran las grandes tiendas del capitalismo aquí en La Habana y que todo esto nos llevaba lógicamente a este nivel de vida del mundo capitalista. ¿Qué ocurre? Estas tiendas fueron saboteadas por la contrarrevolución. Una de ellas, el Encanto, incendiada por las acciones de la contrarrevolución interna. Y sobre todo, cuando ustedes mencionen este hecho, tengan en cuenta que en estas acciones muere una de las grandes figuras, una mujer que representaba los intereses de la sociedad cubana, de esa juventud que en aquellos momentos nos estamos refiriendo a la figura de Fe del Valle. Estaba en ese momento que se produce el atentado al Encanto y es una de las víctimas de esta acción. Por lo tanto, estamos viendo cómo aquellas acciones que ya conocemos desde el año 59, desde las calumnias de toda aquella campaña difamatoria en los inicios de la revolución, cómo a medida que la revolución va transitando se han ido incrementando como parte de la política norteamericana. Recuerden que ya desde finales de 1961 comenzaba a gestarse un gran programa, lo que era la Operación Mangosta, que después cuando entremos en la otra etapa le vamos a dar la prioridad que lleva ese tipo de proyecto agresivo por parte de Estados Unidos que incluya cualquier tipo de acción, desde sabotajes a la economía hasta agresiones directas al país. Pero es una etapa donde se dan todos estos elementos. Pero el hecho que más ustedes conocen va a ocurrir a partir del día 15 de abril de 1961. Nos estamos refiriendo al bombardeo de los aeropuertos y como preludio a todo lo que venía a partir del día 17 de abril. Pero antes de entrar en este detalle, yo los invito a ver un video muy breve, pero un poco me resume lo que yo quiero ver de inmediato. O sea, qué ocurrió ese día 15, qué pasó el día 16 y los días 17 al 19 de abril de 1961. Porque esas fechas constituyen un momento crucial para la revolución y lógicamente lo que allí ocurre posibilita el tránsito también hacia el socialismo. Veamos el video y después cuando regresemos vamos a comentar algunas de estas ideas. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos
Terminemos con esos fusiles. Como observaron en breves imágenes, creo que resumimos una idea que queremos transmitirles a ustedes. Lo que es el hecho histórico que todos conocemos como la invasión a Playa Girón, por lo que significó para el mundo y para la historia de Cuba y de la América Latina. Recuerden que decíamos que un preludio a todo esto era el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Esto se fue incrementando con los atentados económicos. Vimos el caso del Encanto, 13 de abril de 1961, en vísperas ya de todo lo que iba a suceder. Llega el día 15 y el día 15 se produce el bombardeo a los aeropuertos. 3 aeropuertos, el de Ciudad Libertad, el de San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, 3 aeropuertos donde encontraba la aviación cubana, y este era el preludio a la invasión. Un hecho que ustedes yo quisiera que me lo sintetizaran, porque a veces hablamos de Playa Girón y nada más mencionamos los días del 17 al 19, que es cuando se produce la invasión directa mercenaria. Pero estamos hablando de todo un hecho histórico que comienza precisamente ahí el día 15 de abril con el bombardeo a los aeropuertos, porque eso nos está explicando ya cuál era la proyección. Definir ya lo que es acabar con la base aérea que tuviera Cuba, todo el armamento aéreo que tuviera Cuba, para que entonces se facilitara con más fuerza toda la invasión, tanto el desembarco de estos mercenarios como toda la aviación mercenaria. Por lo tanto, estamos hablando de un preludio. Recuerden que allí ocurre el bombardeo, hay mártires en esta acción, ahí lo vimos en las imágenes, cómo se produce después el entierro al otro día de las víctimas. Pero yo quisiera al menos recordar, vamos a pantalla, este hecho histórico, el del bombardeo, porque hay un hecho muy específico allí que yo quisiera al menos destacar para hablar de la juventud cubana. Ahí está el nombre de los 3 aeropuertos donde fueron bombardeados en este momento, ese día 15 de abril, y sobre todo esta figura, Eduardo García Delgado. Es una anécdota que todos conocemos de una manera u otra, y sobre todo porque estamos hablando de un joven víctima de todo este bombardeo, cae gravemente herido, pero momentos antes de morir escribe con su sangre el nombre de Fidel, lo que muestra la fidelidad, el amor de estos jóvenes a la revolución en aquellos momentos históricos de una gran efervescencia revolucionaria. Y creo que este hecho, cuando ustedes lo caractericen, deben destacar el papel de Eduardo García Delgado. Pero bueno, vinculado a ello, bueno, tenemos ya el bombardeo para ir sintetizando las ideas y sobre todo que este esquema le posibilite el trabajo que ustedes puedan realizar. Viene entonces la invasión por Playa Larga y todo lo que va a ocurrir allí en Playa Larga y Playa Girón. Quizás alguien pregunte, bueno, profe, ¿y el día 16 de abril qué ocurre en nuestro país? Miren el esquema. Después del bombardeo, al día siguiente, el 16 de abril, se produce el entierro a las víctimas de esos bombardeos. Y ese día en La Habana, en 23 y 12, se produce una concentración masiva, ustedes lo vieron en las imágenes, donde Fidel declara el carácter socialista de la revolución y cómo a partir de ese momento la defensa de la revolución se hacía sobre la base de la defensa al socialismo. Creo que es un momento crucial donde queda declarado ya la vía, la línea a seguir por el proceso revolucionario. Viene la invasión el día 17 y bueno, todo el apoyo popular a este hecho histórico. Esto es importante que ustedes lo sinteticen porque no es que se vayan a dedicar ahora a narrar el hecho, sino a retomar aquellos elementos que están en su libro de texto que nos van diciendo, primero, el objetivo norteamericano con esta invasión, pero en segundo lugar, la posición del pueblo, el apoyo que recibe de distintas organizaciones, de las masas, la conducción de Fidel personalmente de todos estos hechos, incluso en una de las imágenes que están puestas allí vemos la presencia de Fidel en las acciones del combate y todo esto ustedes lo argumenten. ¿Para qué? Para que ustedes me lleguen después a una conclusión. Pero vamos a ilustrar rápido, miren un mapa, yo quiero representarlo porque a veces en historia más queda aprendido que escribir una imagen, la imagen se graba, existe la memoria fotográfica y creo que esto nos ilustra. Ahí estamos hablando y observen ya los detalles, mírenlos aquí, estamos hablando de la bahía de Cochino, en la provincia de Matanzas. Miren los desembarcos, primero la entrada a la bahía, ahí tenemos Playa Girón, mírenlo aquí con el cursor estamos señalando, pero aquí tenemos a Playa Larga, el otro punto de desembarcos de mercenarios.
Por lo tanto, es toda esta área de la costa, toda esta zona que pertenecía a Matanzas, pero estaba muy cercano también a la región de Cienfuegos. Todo esto nos posibilitaba a nosotros todo este desarrollo. Por lo tanto, es una acción de gran envergadura que ustedes deben conocer esos dos puntos fundamentales, Playa Larga, Playa Girón y todo el accionar de las masas que participan en ello. Pero continuamos, ahí tenemos, vamos a resumir algunas ideas. A veces decimos, la victoria de Playa Girón, ¿qué significa para la historia de Cuba? ¿Qué significa para la historia de América Latina? Yo les voy a dar dos ideas. Ustedes les pueden incorporar a ello cualquier otra idea que tenga que ver con el hecho histórico. Todos conocemos esta frase, primera derrota del imperialismo en América, lo que significó la Revolución Cubana. Si el 1 de enero del 59 fue importante para toda la América, este hecho histórico es la primera derrota del imperialismo para toda la América Latina, lo que ello significó en aquel momento. Y otra idea que pudiéramos utilizar, fortaleció el apoyo de las masas a la revolución. Creo que son elementos que ustedes pueden utilizar cuando trabajen toda la idea de ello. Por lo tanto, en todo este sentido, ustedes pueden ejemplificar la acción, pero para una prueba, recuerden que estamos hablando de un contenido que es muy rico en la historia de Cuba, donde hablamos de la defensa de las masas, el papel de las milicias nacionales revolucionarias, de las organizaciones de masas. No era solo la área de combate allí en la zona de Playa Larga y Playa Girón, sino también el apoyo popular en toda la región, las organizaciones de la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, el apoyo que hacen junto con el Ministerio del Interior, o sea, toda una serie de fuerzas que son importantes en aquel momento histórico. Para llegar a estas conclusiones, estamos en presencia de uno de los grandes hechos de la revolución en aquel momento. La acción, que así la conocemos, la acción de Playa Girón, como un elemento cumbre dentro de la revolución cubana. Es un hecho, repito, de mucha importancia y en una prueba, sea una prueba final, sea la prueba de ingreso, porque en definitiva creo que ahí radica la esencia de lo que estamos trabajando, constituye una pregunta de 20 puntos para un examen de ingreso por la profundidad y todos los elementos que están alrededor del hecho histórico. Pero, ¿qué factores posibilitan iniciar una nueva etapa a partir de 1962 que nos dicen a nosotros que se comienza el desarrollo del socialismo? Ya hablamos de la declaración del carácter a partir del 16 de abril del 61, que daba ya al mundo entero el hecho de que Cuba iniciaba el desarrollo de una revolución de carácter socialista. Pero en la otra etapa que vamos a analizar, en la clase próxima, vamos a hablar del periodo. Pero yo quisiera que ustedes sintetizaran en su libreta los factores. ¿Qué factores nos posibilitan pasar a una nueva etapa? Vamos a pantalla y vamos a trabajar con ellos. Así lo ponemos en título, factores que posibilitaron el avance de la revolución. Son factores que están en su libro de texto así descrito, por eso lo vamos a hacer rápido para ganar tiempo. Se los voy a comentar lo más rápido posible porque son hechos que ya ustedes conocen. No es el hecho de que ustedes los sinteticen nuevamente, los tengan en su cuaderno. ¿Dónde está el objetivo fundamental de todo esto? Que ustedes los demuestren, porque no hacemos nada con mencionarlo y mencionarlos. No, vamos a demostrar porque al final ustedes tienen toda una serie de hechos para demostrarlo. La continuidad histórica del patriotismo, o sea, la posición de las masas, la defensa de la patria, lo que se está hablando ahí, la defensa. Unidad de las fuerzas bajo una misma dirección revolucionaria. ¿Cuántos ejemplos hemos trabajado en esta etapa del apoyo de las masas a la revolución y la unidad que se produce alrededor de sus dirigentes? La firme solidaridad de la URI y del campo socialista. Ahorita lo mencionábamos y en cada uno de estos momentos de agresividad, de incluso situaciones críticas en la economía cubana, el papel de la URI y el campo socialista fue determinante para la continuidad de la revolución. Las medidas de beneficio popular tomadas por la revolución. ¿Cuántas medidas hemos trabajado? Recuerden la primera ley de reforma agraria, recuerden el proceso de nacionalizaciones para tomar dos ejemplos claves en todo el periodo histórico. Continuamos. Ahí tenemos las otras. La agresividad del imperialismo y la contrarrevolución fortaleció el patriotismo y el antiimperialismo. Ustedes saben que esto fue una cadena que se establece. La revolución fue tomando medidas. El imperialismo y las fuerzas estas de la reacción interna no aceptaban aquellas medidas, comenzaron a atacar la revolución.
y las masas que se veían beneficiadas por todas estas medidas apoyan la revolución y se defiende esa revolución de estos ataques del imperialismo y la contrarrevolución. O sea que la propia agresividad del imperialismo obligó a la revolución a radicalizarse cada vez más. El apoyo y defensa de las masas está combinada con esta idea que habíamos hablado. Y el papel de los líderes y en particular de Fidel Castro en la conducción de la revolución. Como vemos, son factores que están en su libro de texto con todas estas variantes, pero el objetivo aquí es que ustedes lo demuestren con los hechos históricos. Recuerden que en historia nosotros tenemos una línea, y la línea en historia se llama hechos históricos. Yo no puedo argumentar un periodo, no puedo argumentar una determinada etapa de la historia de Cuba si yo simplemente voy a rodearla, como decimos nosotros, vamos a dar una especie de muela alrededor del hecho. No es teorizar el hecho, simplemente cuando yo hable en historia tengo que poner ejemplos históricos, porque estamos hablando de historia como tal, y la historia se argumenta a través de los hechos. Por lo tanto, cuando yo hable de la etapa democrático-popular, agrario-antiimperialista, nosotros tenemos que partir de esa idea. Pero bueno, quisiera antes de terminar el contenido de la clase de hoy, ver un estudio independiente que nos va a ayudar un poco a cómo responder una pregunta que tenga que ver con estos hechos que hemos trabajado. Vamos al estudio independiente, ahí lo tenemos, mírenlo allí, léanlo bien. ¿Por qué? Recuerden que el por qué es una pregunta donde tengo que dar una explicación. ¿Por qué? Es explicar. ¿Por qué podemos afirmar que en la primera etapa de la revolución, primera etapa la que hemos culminado hoy, etapa democrático, popular, agrario, antiimperialista, la primera etapa de la revolución quedó demostrado el carácter de enemigo histórico de los Estados Unidos hacia Cuba? Creo que ya los elementos ustedes lo tienen. Hoy la clase se la dedicamos en parte a ese contenido. Les doy unos segundos para que terminen esta idea. Por lo tanto, ahí tenemos elementos ya para trabajar. Es una pregunta tomada de una prueba de ingreso también. O sea, que todo esto nos sirve. Tomamos siempre las bases del ingreso porque recuerden que trabajamos un tema 5 y trabajamos ahora todo el contenido del capítulo 6, pero en función siempre de ver los elementos más importantes de estos momentos, pero sobre todo preparándonos de antemano para lo que viene después, el examen de ingreso para la enseñanza superior. Por lo tanto, estamos hablando de toda una etapa que tiene estas características. Ya con estos elementos, ustedes están en condiciones de poder pasar a partir de la próxima clase a una nueva etapa de la historia de Cuba, de la revolución en el poder, 1962 a 1975. Recuerden que esta es una etapa donde la titulamos, para darle al menos un nombre, de la etapa de desarrollo del socialismo. Sobre la base de todo lo que se logró en la primera etapa, ahora en esta etapa la consolidación de todo eso que se ha logrado, donde hay momentos importantes, y vamos a anunciarlo de entrada. La agresividad del imperialismo continúa en todo el periodo, incluso se va a agudizar porque vamos a hablar de una crisis de octubre, que el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial, y vamos a hablar en la historia de Cuba cómo repercutió todo eso en la historia de Cuba de forma general. Pero vamos a hablar de la unidad de las masas, porque vamos a hablar de un proceso de formación del Partido Comunista, vamos a hablar de la formación de la UJC, o sea, las fuerzas que se van organizando en todo el periodo. Pero hay dificultades que hay que destacar, y sobre todo toda la evolución, el apoyo de las masas. Hay varios ejemplos que ustedes pueden utilizar de las masas que son muy importantes en este periodo histórico. Está la segunda declaración de La Habana como un momento cumbre, pero está la declaración de Santiago de Cuba y otros hechos que vamos a ir adelantando. Por lo tanto, una etapa muy rica en hechos donde se va a desarrollar el socialismo cubano. Por lo tanto, en la próxima clase tendríamos todos estos elementos a trabajar. Una etapa con todas esas características, con todas esas peculiaridades. Sin más, entonces, los esperamos en la próxima clase para trabajar el periodo de 1962 a 1975.